Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que es lunes 22 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La Corte declaró la invalidez total del acuerdo presidencial que clasificaba como reservada la información de proyectos y obras del gobierno federal. La Suprema Corte seguirá protegiendo el contenido de la Constitución, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán. Los tribunales no son oposición, sino pilares de la democracia, afirmó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es discriminatorio utilizar el término menores para referirse a infantes involucrados en un proceso judicial. Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Vámonos con toda la información. Con la fijación de los efectos, el Pleno de la Corte culminó el estudio de la controversia que presentó el INAI en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal que reservaba la información de obras y proyectos gubernamentales. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte decidió invalidar totalmente el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de seguridad nacional e interés público las obras del Gobierno de México. Esto como efecto de haber determinado su inconstitucionalidad en la sesión previa, por, entre otras razones, restringir el derecho de acceso a la información y afectar competencias del INAI. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo, y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad. Lo anterior no significa que se esté dando un tratamiento de norma general al acuerdo estudiado. El hecho de que se invalide ahora el acuerdo por esos 8 votos y que parezca que le estamos dando efectos generales, perdónenme señores, en todos estos casos es inevitable. Pues sí. Pero eso no significa que lo estemos aplicando a órganos que no vinieron. Eso significa los efectos entre las partes. El debate en la sesión fue sobre los alcances de la declaración de invalidez, pues al tratarse de una controversia constitucional, los efectos son entre las partes, en este caso, entre el Poder Ejecutivo Federal y el INAI. La postura que no alcanzó la votación mayoritaria planteaba que el efecto de la invalidez fuera que el acuerdo no lo invocaran órganos de la Administración Pública Federal en relación con facultades del INAI. Lo que sucede es que cuando haya alguna petición de transparencia por conducto del INAI respecto de unas de estas dependencias del Ejecutivo Federal, no se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información. Esto no quiere decir que para otros supuestos no pudiera eventualmente ser aplicada. Será cosa, como ya se dijo aquí, de verlo en cada caso concreto. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte dio por resuelta la controversia constitucional promovida por el INAI. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y durante la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que la Corte seguirá protegiendo el contenido de la Constitución. El ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están convencidos de lo que hacen y nadie los va a doblar. Durante la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales del magistrado Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, el ministro resaltó que el Tribunal Constitucional de México seguirá haciendo que se cumpla la Constitución. Y aprovechando el momento para decir, estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar.
nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. En el edificio sede de la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán aseguró que los jueces son demócratas no por provenir de una elección popular, sino porque a través de juicios pueden hacer que las autoridades cumplan con los derechos contenidos en las normas. Rechazó que al hacer justiciables los derechos sociales que el Estado debe cumplir, el Poder Judicial invada atribuciones. Y en la defensa de las parcelas, el Ejecutivo, y con mucha frecuencia también hoy ya, por imitación, el legislador nos anuncia que nos estamos entrometiendo en sus funciones. Pues el juzgador tiene derecho a entrometerse en todos y cada uno de esos terrenos cuando el Ejecutivo y el legislador no cumplen con lo que se comprometieron. El juez entonces se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias. Luego de explicar lo complicado que sería elegir a los jueces en nuestro país, el ministro Pérez Dayán dijo que los jueces deben tener mesura a la hora de emitir sus sentencias relacionadas con los derechos sociales a fin de no caer en excesos que hagan difícil su cumplimiento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La primera sala de la Corte estableció como criterio obligatorio que procede el juicio de amparo indirecto contra la admisión de información bancaria de una persona imputada en un proceso penal durante la etapa intermedia, toda vez que se trata de un hecho que afecta su privacidad y su incorporación al auto de apertura a juicio produce efectos de imposible reparación. Ello está previsto en el artículo 107 constitucional y en la ley de amparo, medida excepcional que procede cuando las afectaciones de un acto impiden el ejercicio de algún derecho sustantivo, cuando se acepta como prueba la información bancaria de una persona imputada. Se afecta su privacidad debido a que queda al descubierto durante el juicio de manera irreparable. Por ello, puede impugnarse vía amparo indirecto para garantizar el derecho de acceso a la justicia del afectado y permite determinar si dicha intromisión se encuentra justificada. Y mire, durante la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral, se aclaró que los tribunales no son oposición, sino pilares de la democracia. Es un riesgo pretender arrinconar al Poder Judicial de la Federación, advirtió el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, durante la firma de un convenio de colaboración con la Escuela Judicial y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Dijo: debemos tener claro que cuando se busca arrinconar al Poder Judicial, se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan los derechos y las libertades de las personas. Frente a ello, es indispensable establecer una comunicación franca, sincera y abierta con la gente. El magistrado presidente afirmó que ante los desafíos y presiones actuales, el Poder Judicial de la Federación está unido, trabajando con imparcialidad, claridad y profesionalismo, que la clave, abundó, es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones que garantizan que la democracia funcione. Como pilar de la democracia, los tribunales se rigen por los valores centrales de independencia e imparcialidad. Ninguno de esos valores puede ponerse en juego por ningún motivo. Los tribunales no somos oposición. Rodríguez Mondragón subrayó la importancia de la paz social, toda vez que la gente, indicó, no quiere que se erosione la confianza, que se debe fortalecer a las instituciones para que las autoridades sean responsables y trabajen en beneficio de la sociedad, rindiendo cuentas a la ciudadanía. Por otra parte, la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón con el que propone resolver el recurso interpuesto por el Partido Verde en contra del acuerdo del INE, que determinó que dicho partido debía reintegrar a la tesorería de la Federación 855,937 pesos,
no utilizados en la campaña para renovar gobernador en Tlaxcala en 2021. El proyecto propone revocar el acuerdo ya que no se respetó el derecho de audiencia del Partido Verde, mismo que aportó pruebas en las que se establecía que el remanente a devolver solo debía ser de 420,430 pesos. El proyecto establece que la autoridad electoral debió considerar las pruebas presentadas oportunamente por dicho partido para demostrar que el monto del remanente a reintegrar en el estado de Tlaxcala era menor. Con este fin, la autoridad deberá analizar los documentos presentados por dicho partido y determinar si se mantiene el monto a reintegrar o, en todo caso, se reduce dicha cantidad. El noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito estableció que debe abandonarse el término menores para referirse a niñas, niños y adolescentes, esto con el fin de respetar el principio de interés superior y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ello, porque en dicha palabra se indica hay una relación de jerarquía en la que siempre habrá un menor, es decir, se trata de una comparación en la que siempre habrá un superior, como se menciona en el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. En el ámbito jurídico, revela una relación tutelar hacia las personas que las limita en su autonomía, por lo que reconocerlas con el término niñas, niños o adolescentes, según sea el caso, resulta fundamental para reconocerlos también como titulares de derechos. Además, el hecho de que los juzgadores les nombren en sus resoluciones como personas con autonomía propia ayuda a comunicar a la sociedad la necesidad de un cambio en la visión de las relaciones que se establecen entre infancia, adolescencia y adultez, lo que implica también respetar el interés superior y el derecho a la igualdad se indica, y no discriminación de este sector de la población. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Al regresar, discriminación por embarazo es una forma de violencia en contra de las mujeres en los centros de trabajo. Y ya estamos de regreso, vámonos con más. Fíjese que iniciaron las pláticas Un Café con la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, espacio de análisis y reflexión de temas que, bueno, pues impactan el quehacer jurisdiccional a nivel colectivo y personal. En esta ocasión se abordó el tema de la discriminación laboral por embarazo, a lo que la especialista calificó como una forma de violencia contra la mujer y el producto de la gestación. Que hay impacto directo en el bebé, ¿no? Cuando una mujer está sometida a un nivel de estrés fuerte, cuando está padeciendo violencias en el día a día, además del impacto que ya genera, ¿no? O sea, como que no lo vemos desde esa perspectiva, pero nuestras infancias están naciendo en entornos de violencia y de discriminación. Lo más complicado, dijo, es que el origen de la discriminación laboral por embarazo proviene de ideas arraigadas en la sociedad que pueden llevar a la renuncia. Pero de una u otra forma todas y todos lo tenemos en el inconsciente social, ¿no? Desafortunadamente es un tema cultural. Y la maternidad en el espacio laboral es asociada con la inestabilidad, con la falta de responsabilidad. A 4 años de la reforma que modificó la justicia laboral, el Poder Judicial Federal cuenta ya con 133 juezas y jueces que en 41 ciudades del país imparten justicia de calidad, efectiva, pronta y expedita al resolver los conflictos que llegan a sus manos en un plazo que no excede los 7 meses en promedio y sin intermediarios, lo que contrasta con el anterior sistema que era de 5 años. Ahora, los asuntos se resuelven de manera pública y ágil, sin dilaciones y con una adecuada representación y respeto a los derechos de trabajadores y patrones. Actualmente, solo el 30% de los conflictos laborales que no se resuelven en la etapa de conciliación llegan ante un juez, registrando los tribunales federales en la materia 46,841 asuntos, de los cuales 20,000
953 son procedimientos ordinarios, 14.601 conflictos individuales de seguridad social y 9.321 procedimientos especiales individuales. La nueva justicia laboral es el cambio más importante en los últimos 100 años porque adopta, se indica, un enfoque que privilegia la libertad y democracia sindical, la libre contratación colectiva y también, bueno, pues en ese sentido adopta un enfoque que privilegia la democracia sindical. Además, ha permitido que en un mayor número de sindicatos pues estén siendo ya dirigidos por mujeres. Especialistas aseguraron que debe replantearse el marco de referencia de los derechos humanos, y es que cada vez existe más tensión entre lo que dicen los tratados internacionales y lo establecido en el marco normativo interno. La incorporación de estándares internacionales ha generado tensión al replantear los parámetros del derecho dentro de los países. En el caso de México, mencionaron especialistas como ejemplo la discusión en torno al fuero militar y la prisión preventiva. Una creciente tensión en relación con los límites, me parece a mí cada vez más inexistentes, entre los ámbitos del derecho interno y del derecho internacional. Esto me parece que de manera consecuente pues nos ha llevado o nos lleva a repensar, ¿no?, esta vieja categorización entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Precisaron que los estándares de organismos internacionales deben responder al principio de progresividad y su uso debe ser justificado. Cada vez más, como decía, se produce esta tendencia a utilizar lo que otros tribunales o no tribunales dicen. Y lo que yo veo es que esa tendencia se ha satisfecho. Propusieron impulsar el estudio de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el impacto que han tenido las resoluciones en los países en cuestión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra Detenciones Arbitrarias emitió una opinión consultiva a las autoridades mexicanas sobre un caso que involucra la detención de un joven con esquizofrenia. Sin orden judicial, afuera de su negocio familiar, acusado de narcomenudeo, fue detenido en mayo de 2019 en la alcaldía Gustavo Amadero Jorge Alberto Burelo, joven diagnosticado con esquizofrenia. La policía de investigación argumentó que llevaba consigo 2 bolsas con droga. Sin embargo, un video compartido en conferencia de prensa por su padre desmiente dicha afirmación y muestra que es detenido a la fuerza. En ese momento empiezan a salir gente de ese camión al ver a mi hijo. Allá van 3 personas por ahí. Y de pronto se empiezan a incorporar más vehículos y más personas. Ahí lo están golpeando, lo golpean en las costillas. Y en la camioneta gris que viene atrás, ahí es donde lo meten. Libertad para Jorge Burelo. Pide su familia y 74 organizaciones sociales que acompañan el caso, por el cual también el Grupo de Trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias emitió la opinión consultiva 81/2022, recibida por la Comisión de Derechos Humanos de la capital. Por la relevancia, también remite el caso a 3 relatorías: la Relatoría Especial sobre Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados por la actuación de las autoridades y el Relator Especial sobre los derechos de personas con discapacidad. Jorge actualmente enfrenta un proceso judicial en un centro de readaptación social del Estado de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Autoridades electorales aseguran que existe la posibilidad de que en los próximos comicios de los estados de México y Coahuila, alrededor de 70,000 personas residentes en el extranjero puedan emitir su voto de manera presencial. Para que las personas que viven en el extranjero ejerzan su derecho al voto, se firmó un convenio de colaboración entre el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El representante de la Cancillería, Roberto Velasco, indicó que a través de este acuerdo se garantizarán los derechos electorales de los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá. Nos hemos dado también a la tarea de
cambiar nuestros procesos, de ser más eficientes y de promover más que las personas que están en el exterior se credencialicen para votar. En el marco del programa piloto del voto de las y los mexicanos residentes fuera del país en modalidad presencial, la consejera Claudia Zavala dijo que para las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila se esperan a más de 70,000 personas que acudan a los consulados a votar. Está abierta la posibilidad de en el voto presencial, están más de 20,000 personas en Coahuila y más de 50,000 personas en el Estado de México que potencialmente podrían ejercer su derecho de voto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 015 SSA 2023 para la atención médica integral a personas con discapacidad, con calidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación. Reconoce que la discapacidad es un problema emergente de salud pública que en años recientes se ha incrementado como resultado de diversos factores. Sostiene que la detección y la rehabilitación oportuna son de suma importancia, ya que limitan los efectos de la discapacidad, mejoran la calidad de vida y también posibilitan la inclusión social en este sector de la población. Vámonos a las breves de México. 94 organizaciones de la sociedad civil presentaron 2 amicus curiae ante la Suprema Corte para abonar argumentos a favor de mantener la suspensión de la segunda parte de las reformas político-electorales y para que se declare la invalidez de los cambios. Debido a que la actividad del volcán Popocatépetl podría tener repercusiones en la salud de las personas que acuden a juzgados y tribunales del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar con residencia en Puebla, se suspendieron las actividades presenciales, por lo que no correrán plazos y términos en los asuntos que atienden. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor N. por el delito de homicidio calificado registrado en el año 2000 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de dicho estado. Taxistas en la capital del país iniciaron una serie de manifestaciones para exigir un aumento en el banderazo del taxi libre que no se ajusta desde hace 10 años. Solicitan que pase de 8.74 a 15 pesos, ello con el fin de evitar su desaparición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió de la República Argentina una solicitud de opinión consultiva sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos, esto a la luz de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. La petición tiene como propósito contar con parámetros que permitan erradicar la desigualdad de género, así como establecer estándares más justos y equitativos en materia de cuidados. Con este fin y de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Corte Interamericana, se invitó a todos los interesados a que presenten su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. El escrito deberá contar con el nombre de la institución o persona que lo suscribe y demás datos que permita la identificación del remitente. El presidente de la Corte fijó como plazo para la recepción de opiniones el 20 de septiembre del presente año. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 86 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En marzo, el valor de la producción de las empresas constructoras retrocedió 1.1%, después de que en febrero avanzara 0.2%. Según la encuesta nacional de empresas constructoras del INEGI, a tasa anual la producción incrementó 2.6%. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la actividad económica del país muestra avances favorables respecto al 2022. Sin embargo, hay señales de desaceleración. Precisó que si no se reduce la incertidumbre económica y política y no se adopta una mejor actitud hacia la inversión por parte del gobierno, podría retrasarse la recuperación de la economía. En el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa en México
fue 48% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Según cifras de la Secretaría de Economía, 67% de la IED se localizó en 5 entidades: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Estado de México, mientras que Estados Unidos permanece como principal socio comercial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y bueno, durante un foro organizado por el INAI se demandó establecer regulaciones que protejan los datos personales de quienes realizan compras a través de comercio electrónico. Los datos personales son la moneda de cambio en la economía digital y actualmente las personas usuarias de diversos servicios en línea desconocen que estos son compartidos en todo el mundo. Por ello es fundamental que desde los gobiernos se establezcan marcos regulatorios homogéneos entre los países y que exista una cooperación entre las autoridades de protección de datos, advirtieron expertos internacionales durante un diálogo convocado por el INAI. En el entendido de que esto significaría que el sector privado tendría la facultad de seguirse desarrollando en el ámbito digital siempre y cuando adoptara las regulaciones gubernamentales necesarias para proteger el interés público. Indicaron que los marcos regulatorios deben ser introducidos en los acuerdos comerciales entre países. Muchas veces en la negociación de los acuerdos internacionales de comercio no se convoca a las autoridades de protección de datos personales. Quienes llevan adelante las negociaciones son funcionarios muchas veces muy idóneos en materia comercial, pero que no tienen este tema en su radar. De acuerdo con un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en América Latina, solo la mitad de los países incluyeron la protección de datos personales en sus acuerdos internacionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La actividad del volcán Popocatépetl obligó a suspender clases presenciales en varios municipios de Puebla, como ya se lo habíamos indicado, pero ahora también de Tlaxcala. Además, se recomendó a la población que tome precauciones para evitar daños en su salud. Tras la alerta semáforo amarillo fase 3 del volcán Popocatépetl, este lunes se suspendieron las clases en 4.500 escuelas de 40 municipios en Puebla. Indicó que los parámetros para la fase 3 son actividad eruptiva de explosividad baja a intermedia. Pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más lejanas. Más de 1 millón de alumnos y 57.773 docentes que laboran en instituciones de todos los niveles educativos cercanas a la zona trabajarán en clases a distancia hasta nuevo aviso. Autoridades del gobierno de Puebla señalaron que con el apoyo de padres de familia se realizará limpieza de planteles educativos para evitar acumulación de ceniza. Especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres señalaron que la población debe tomar medidas de seguridad para prevenir enfermedades respiratorias, como cubrirse nariz y boca, cerrar depósitos de agua, puertas y ventanas, así como no realizar actividades al aire libre. Limpiar ojos y garganta con agua limpia. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca seco. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en interiores. Evitar la acumulación de ceniza en techos y patios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y por supuesto estar pendientes todos de este tema. Ya nos vamos, lo invitamos a seguir por la señal del canal del Poder Judicial de la Federación la sesión del Pleno de Ministros de este martes. En esta ocasión analizarán y en su caso resolverán 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversos artículos de las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares del Estado de Nuevo León y de archivos del Estado de Yucatán. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Hasta la próxima.